Nada, seguimos. ¿Consultas hasta aquí? ¿Consultas hasta aquí? No, ingeniero. Todo bien. ¿Consultas? Ninguna, ingeniero. A ver, vamos a hacer otra, ¿eh? A ver, vamos a hacer otro aquí al costadito. ¿Eh? Ustedes me van a decir cómo voy a hacer eso. De tal manera que me cambie este icono de acá. ¿Eh? Este icono que aparece aquí. ¿Cómo cambio este icono? Y aquí voy a ver mi tabla. A ver, miren, en mi tabla tengo un estado acá. Estado PER. Tengo estado PER. Quiero sacar cuántos, todos los, a ver, todos los activos. ¿Ya? Quiero saber cuántos, la pregunta va a ser, esta va a ser otra consulta. Basado aquí, basado en los estados, aquí, basado en los estados, la consulta es cuántos personajes en estado activo existen. Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Cuántos personajes en estado activo existen? Entonces, esto debe dar como respuesta, ¿cuántos? Dos. Dos, ¿no? Esto debe darme como respuesta 2. En sus casos, como corresponda, ¿no? En el mío debería darme 2. Entonces, la tarea es que aquí aparezca al costado otra carpita, otro bloque de carta, aquí al costado, con esa información, porque ya eso ya es información, porque la data ha sido procesada, ya sabemos, estos son datos, ¿no? Estos son datos. Una vez que se procesa, se convierte en información. Por ejemplo, esto es información. Entonces yo quiero que me muestren aquí cuántos personajes en estado activo existen. ¿Qué hacemos? Y que me cambien el icono encima, ¿no? Me cambien el icono. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, todo este bloque pertenece a lo que acabamos de hacer. Todo este bloque. ¿Ya? Encima, claro, o sea, recuerdan que lo borramos, ¿no? Si hubiéramos dejado un par, no tuviéramos la tarea que hacer, pero... Y encima yo quiero que esta línea de acá cambie, que no sea rojillo, no sea azul, que no sea otro color, para poder diferenciarlo. ¿Ya? Entonces, hay que mirar el código. Miren, el código empieza acá, termina acá. Entonces esto vamos a bajarlo un poquito y vamos a copiar todo este código. ¿Ya? Inclusive con todo comentario para saber. Voy a copiar todo esto y lo voy a poner acá abajo. ¿Ya? Ahora aquí voy a cambiarle el comentario para diferenciarlo. Este será número de personajes en estado activo.
Número de personajes en estado activo. Esto será. Entonces, ¿qué vamos a observar hasta el momento? ¿Qué debemos observar hasta el momento? Deberíamos observar dos bloques. Dos bloques, pero dos bloques que tienen la misma data. Nos están dando la misma información. Entonces, primero nos han dicho que hay que cambiar el colorcito de acá. Del lado izquierdo. Aquí. Entonces, vamos a identificar dónde está eso. Entonces, acá empieza, esta es la distribución, acá está la carta. De la cartita, acá está el border, miren. Border, y acá dice, miren, border left primary. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que primary es el azul. ¿Y cómo sabemos que es azul? Recuerden el Bootstrap. Todo, como estamos trabajando en Bootstrap tiene toda una parte de bordes, una parte de colores, de botones, ¿no? Que están por acá en el Bootstrap. Y por ejemplo, con los botones no nos vamos a dar cuenta, los colores, ¿no? Los colores. Los colores son estos. Por eso que el primary es azulito, secondary es un plomito, verde, rojito, amarillo, es un celestito más o menos, negro y así. Este es un light. El light es el color natural de las pantallas, es este color, este es light. ¿Ya? Entonces, en base a esos colores, nosotros hacemos las variaciones. Por ejemplo, si quiero que el colorcito sea amarillo, entonces le llamaré warning. Entonces, en este lado de acá, ¿estoy grabando o no? Sí. Bien, entonces, me avisan si a veces de repente no estoy grabando, si no me olvido. Entonces, miren, acá dice border left primary. Entonces, este primary lo cambio por warning. Warning. Así como figura en el Bootstrap. Así ve. Warning. Que mayúscula, minúscula, no importa. La cuestión que escriba la palabra correctamente en el inglés. ¿Ya? Entonces, warning. Voy a grabar. Cargo angelitos. Y ya tengo warning acá. ¿Ya? Ya tengo el costadito. Ahora, hay que cambiar esto de aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, debería llamarse ahora. Vamos a dejarlo igual, vamos a agregarle activos acá al final. A ver. Activos. Número de personajes activos. A ver, número de personajes activos. Ahí está. Número de personajes activos. ¿Qué más nos piden? Nos piden cambiar este icono. Y este icono es el fa. Lo que está acá. Este fa, este es el icono, que es un calendar. ¿Esto cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos los iconos? ¿Recuerdas cómo cambiábamos los iconos? Hola, ¿me escuchas? ¿Cómo cambiábamos los iconos? ¿Nos estamos escuchando o no están? Ingeniero, sí se escucha. Se escuchan, pero ¿están siguiéndome o no me están siguiendo?
Esto lo buscábamos con font. A Wesome, ¿no? Con este de acá, en esta página, encontramos ahí una serie de iconos. A ver, vamos a buscar algunos iconos. A ver. Vamos a elegir cualquiera, ¿ya? De tal manera que solamente mostremos el cambio del icono. A ver. A ver, activo. Vamos a darle una carita alegre. Una carita alegre. Vamos a ponerle acá su medallita de activos. Acá. A ver, voy a elegir el de acá, ¿ya? Vamos a ponerle acá. Entonces presionamos aquí. Y debería copiar yo todo esto. ¿Ya? Eso es lo normal. Yo debería copiar todo esto. Pero vamos a ver un detalle acá. Aquí ya está la clase creada. Porque si yo copiara todo eso, tendría que ponerle todo el i. Todo esto. ¿Ya? Pero como acá hay una clase que ya tiene un color, ya tiene un tamaño, que es el de acá. Entonces simplemente voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y lo voy a poner acá, en reemplazo del calendar nada más. ¿Ya? Ahí lo voy a pegar. Y esto ya no me va a servir. ¿Ya? Esto ya no me sirve. A ver, veamos si se hace el cambio. ¿De esta? ¿Ven? Ya cambió el icono. Entonces, simplemente hay que ir y buscar el código adecuado. Esto es lo que se ha modificado, ¿no? Y ahora ya se ve así, ¿no? Ahora se vería así. Ahora, este número es incorrecto. Este no es el número que debe mostrarse acá, porque nos están solicitando solamente los activos, y los activos son 2. Entonces aquí debería aparecer 2, lo cual significa esta variable, por ejemplo, no debe ser esta, ¿no? Debe ser otra variable. Entonces vuelvo arriba, mi PHP, y construiré otra consulta. Haré otro SQL, que va a ser muy parecido a este. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Y este se va a llamar consulta 1. Y aquí va a cambiar algo. ¿Qué va a cambiar? Que hay que condicionarlo. Donde el atributo es estado per, donde estado per es igual a activo. Entonces, cuando el estado, donde el estado sea igual a y será todo. Copio estos dos de acá porque también los voy a utilizar. Aquí ya no será que ejecute la consulta SQL, sino SQL1. Este será resultado 1 para no confundirnos con las variables que ya están.
Acá será 1. Y vamos a ponerle otra variable acá. Personajes activos. Personajes activos. Le estoy agregando. O si quieren así. Ahí. N personajes activos. Entonces, esta variable es ahora la que yo necesito. Vamos a hacer un recorte de esto. Esta es la segunda consulta. Entonces voy a copiar esta variable para cambiarla en otro lado. Bajamos. Y la voy a cambiar acá, ¿no? Aquí. En vez de nper, ahora será nper activos. nper activos. Ahí. Vamos a guardar, ejecutar. Y perfecto. 2, ¿no? Este es el resultado. Número de personajes activos, 2. Entonces ya logramos otra estadística. Otra estadística. Entonces siempre que entren acá, lo primero que se van a encontrar es con el, acá por ejemplo, hay que editar todavía esto. Siempre que ejecuten acá, se van a encontrar con el dashboard, con el panel de control. Este es el que va a estar activo, el panel de control. Ya, entonces el panel de control son así, son dashboards, son estadísticas, gráficas. Ya más adelante, cuando aprendamos a hacer gráficas, incursionaremos acá una gráfica por aquí. Así como la que hemos visto, pero que eran estáticas, pondremos por aquí una dinámica, ¿no? Una dinámica que, por ejemplo, sea algo así, ¿no? No sé, de repente acá haremos una estadística más adelante. Algo así, ¿no? De repente un pie, ¿no? Un pie. Algo así, ¿no? Un pie así, ¿no? De repente aquí, en este lado de acá, que este sea, por ejemplo, por ejemplo, inactivos igual a, según mi tabla, 4, ¿no? Aquí. Y por aquí, por ejemplo, acá, de repente diga activos igual a 2. Sí, ¿no? Es una estadística. Esta es una gráfica, ¿no? O sea, número de personajes por estado, ¿no? Número de personajes por estado. Y que me dé esa información, ¿no? Entonces sería número de personajes según estado. Según estado, ¿no? Entonces, en respuesta a esto, ¿no? Inactivos 4, activos 2. Y así como esta gráfica, podríamos hacer tal vez gráfica de barras, de columnas, ¿no? Grafiquitas de columnas, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, ya lo haremos en una clase posterior, cuando aprendamos a hacer gráficas, ¿no? Cuando aprendamos a hacer gráficas, lo vamos a insertar
Esto de acá lo vamos a insertar en nuestro tablero, en nuestro dashboard, por ejemplo, por acá, así como salía al inicio la plantilla, ¿no? Por aquí una grafiquita de pastel y de repente una grafiquita de columnas, ¿no? Ah, y acá hay graficado mal encima todavía, porque la gráfica de pastel son porcentajes, ¿no? Son porcentajes. Hago la mera del error. Acá deberían ser porcentajes, acá son cantidades, acá son porcentajes, ¿no? Entonces hago la observación ahí de la equivocación. ¿Ya? Entonces eso lo veremos más adelante. ¿Cómo vamos hasta acá? Ingeniero, me atrasé. Ingeniero, yo me sale uno debajo de otro. Para que esté al costado, ¿cómo haría? Esto, que salen los Sí, tabs uno debajo. debajo de otro me sale. Ya hay que chequear acá desde dónde has copiado el código. Sí, El código debe estar desde aquí. Lo que hemos hecho es esto, mira, el anterior, que empezaba en learning, empezaba acá, en este div y termina en este div. Entonces lo que hemos hecho es copiar todo este código, todo. Ahí, ten cuidado ahí, de repente borraste de repente algún cierre, ¿no? Se quedó abierto algún cierre. Entonces debemos tener todo este código, todo este código de aquí, copiado en la parte de abajo. Todo ese código. ¿Ya? En primer lugar hay que fijarse que no hayas borrado alguna etiqueta, algún cierre o alguna etiqueta esté sin cerrar o esté de repente algo así, ¿no? Eso, por ejemplo, no es correcto. Entonces hay que fijarse ahí, a ver, cerciórate de eso primero. Ingeniero, ¿puede poner el código donde hizo la consulta? Bien. Esas son las dos consultas. Ingeniero, a mí me sale error. ¿Dónde? Este, cuando lo ejecuto, Ya, vamos a suponer, lo ejecutas acá. En esta ventana te sale error. ¿Dónde te sale error? y ahí cuando lo ejecuto le envío una captura. A ver, mira. Dice el argumento número 1 no puede ser blanco. Indefinida variable SQL 1. A ver, te está saliendo. Estás en la segunda consulta, ¿verdad?
Ingeniero. Aquí. Bien, ¿qué está saliendo? Indefinida la variable dólar SQL. A ver, aquí. Por aquí te está saliendo el error. Como que esta variable no está definida al momento que ejecutas la consulta acá. A ver, fíjate bien, porque de repente le estás poniendo 1111, según lo que estoy viendo, tú le estás poniendo parece 1111. Fíjate acá en la variable, si le estás poniendo, o esta variable, tiene que ser exactamente la misma que estás poniendo acá. Sí, me parece que el momento que tú le pones la variable acá no coincide con esta. Lo malo es que cuando se escribe la L parece un 1, ¿no? Y el 1, Sí, eso sí de ingeniero. eso sí, ¿no? Ya. A ver, ¿quién más tiene dificultades? ¿Hay consultas? Entonces, vamos a seguir depurando la plantilla. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a seguir depurando la plantilla. Por ejemplo, cuando yo presiono aquí en panel de control, este panel de control hace referencia a la carga de este mismo índice. ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo presiono acá en panel de control, debería refrescarse, mejor dicho, esta página. ¿Ya? Debería refrescarse. Entonces, cuando yo presiono en panel de control, me está llevando al index HTML, al anterior. ¿Ya? Este debería llevar al index PHP. Entonces, vamos a cambiar esto de panel de control primero. Vamos al código. Vamos a cambiar esta partecita de acá porque esto no es correcto. Entonces vamos a ir acá al panel de control. Y eso está al inicio, ¿no? Aquí en Ángeles, ¿no? Ángeles es el panel de control. Y acá, miren, si se fijan, está llevándonos. Aquí ven. Nos está llevando a index PHP. ¿Ya? Entonces, lo correcto debería ser esto, index.php. ¿Ya? Esto debe ser cambiado. ¿Ya? Esto debería ser cambiado por index.php. ¿Ya? Ahí debe ser cambiado. ¿Ya? Index.php. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a cambiar eso. Entonces, index.php. Aquí. ¿Ya? Index.php. Guardamos. Ejecutamos. Y cuando yo presione, por ejemplo,
¿Estoy mal o qué? A ver, aquí. Actualicemos caché. A ver, a ver, a ver. A ver, veamos bien por qué razón estamos teniendo ese error. A ver, esto está en plantilla, index PHP. Entonces presiono acá. A ver, si miro en la parte de abajo, sigue figurando HTML. Porque no lo grabé. Ah, no, no. Error. He cambiado en Ángeles. He cambiado cuando presiono en Ángeles. Cuando presiono en Ángeles, ahí he cambiado. Bien, ahora tengo que cambiar donde está el panel de control. El panel de control, acá está. Aquí ve. En este lado. ¿Ya? Aquí hay que cambiarlo. ¿Ya? Debe tener el mismo nombre, ¿no? Esto también debe llamarse index. Index.php. ¿No? Debe llamarse index.php. Index.php. Ahí. A ver, veamos. Panel de control. Ahí está, ¿no? Panel de control. Ahí ya refresca. Ahí está refrescando. Ángeles, panel de control. Cualquiera de ellos me debe llevar a index.php. Ese es el primer cambio. A ver, ¿cómo manejamos? Vamos a aprender a ver, vamos a hacer esto, ¿ya? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer cómo programamos salir del sistema. Esta partecita de acá, ¿ya? Salir del sistema. ¿Cómo se programa salir del sistema? Ahí vamos a ver si lo hacemos simpático, aunque parezca como un software de escritorio. ¿Ya? Miren, cuando hablamos de salir del sistema, a ver, en Visual, por ejemplo, cuando tú programas el botón salir en un menú en Visual, tú programas el exit. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas eso acá? O sea, para salir de un sistema, ¿qué programas en Visual? Exit, ¿no? Y con exit te vas, sales. Y si fuera una ventana, haces un close, ¿no? Y con eso te vas, ¿no? Entonces, aquí en web no es así, ¿ya? Sobre todo, ¿por qué? Porque sobre todo que aquí cuando yo estoy creando las sesiones, salir del sistema es sacarlo a este señor del sistema y de las sesiones, o sea, eliminar su acceso. No es como en Visual, que cierra la ventana y hasta que lo vuelva a ejecutar. Acá no, acá hay que quitarle su acceso a nuestro sistema. Es decir, destruir su sesión. Si no, él va a seguir entrando. ¿Ya? Entonces eso, al retorno, vamos a ver eso.